¿Me estáis escuchando? Supongo que sí. Vamos a empezar hoy un taller nuevo organizado por la oficina FAE, por la oficina Acelera Pyme de FAE, de Burgos. El webinar de hoy va a tratar sobre identidad digital, firma electrónica y DNI 4.0. La jornada de hoy yo creo que va a estar muy interesante. Bueno, ya seguramente algunos de vosotros ya han hecho un taller con nosotros, o sea que sabéis que los talleres que solemos hacer pues suelen ser bastante interesantes. Como siempre vamos a seguir más o menos la misma estructura de lo que son los webinars, como los hacía anteriormente Nuño. Recordad que yo he empezado en la oficina Acelera Pyme a muy poquito tiempo, llevo aquí este mes, bueno, ni siquiera este mes. Mi primer webinar fue la semana pasada y me presenté porque Nuño, el anterior responsable de la oficina Acelera Pyme de FAE, pues ahora mismo pues ha emprendido otro nuevo reto profesional y por así decirlo yo soy el que le sustituyo. Mi nombre es José Ángel Bombín Granado y estoy a vuestro servicio para ayudaros en todo lo que sea posible, siempre en cuestiones de digitalización. Deciros que ya digo que lo que es el programa va a seguir la misma estructura que otros webinars. Vamos a empezar en un primer momento a hablar un poquito de la oficina Acelera Pyme FAE de Burgos. Luego ya nos vamos a meter directamente en lo que es el webinar de hoy, que lo va a explicar un experto que ahora os comentaré. Vamos a hablar de identidad digital, las regulaciones, tanto el IDAS como el régimen general de protección de datos que regula lo que es la identidad digital, la firma electrónica, casos de usos, el futuro de la identidad digital y, por último, dejaremos como unas 15 minutos para lo que es el... un segundo, por favor, que creo que ha habido un problema. No sé si me habéis estado escuchando lo que he estado diciendo, lo voy a empezar a repetir, porque ha habido un problema de sonido, que estaba yo sin los cascos. Deciros que, daros la bienvenida, daros buenos días, que creo que no se ha escuchado bien, y deciros que el webinar de hoy es un webinar organizado por la oficina Acelera Pyme de FAE, y el webinar de hoy trata de lo que es la identidad digital. En este caso vamos a seguir la misma estructura que otros días anteriores. Y bueno, pues lo que es en los primeros 5 minutos vamos a estar hablando de lo que es la oficina Acelera Pyme de FAE Burgos y luego en sí vamos a hablar de lo que es el webinar, en sí, ¿no? Que en este caso el día de hoy es identidad digital, firma electrónica y DNI 4.0. Lo que es la agenda de hoy, vamos a hablar de identidad digital, biometría y DNI 4.0, las regulaciones, lo que regula lo que es lo que es la identidad digital. Vamos a hablar de firma electrónica y casos de usos y el futuro de la identidad digital. Al final dejaremos 15 minutos para que podáis realizar cualquier pregunta que queráis hacer, ¿vale? Eso también es importante. Deciros que en la parte de la izquierda, si os fijáis, no sé si la gente ha utilizado mucho el Zoho o no, en la parte de la izquierda tenemos un chat que lo que hacemos en el chat es dar la bienvenida a todo el mundo para que realmente pues la gente pues pueda saludar y estas cosas, pero las preguntas que tengáis o las preguntas que os vayan surgiendo a lo largo de la mañana, las tenéis que hacer en la sección preguntas, que las tenéis ahí en el segundo iconito que aparece en la parte de la izquierda arriba, ¿vale? Veis que pone personas, preguntas, pues ahí podéis realizar cualquier tipo de preguntas que queráis hacer o cualquier duda que os surjan. Ya digo que dejaremos 15 minutos al final para que realicéis estas preguntas. También vuestra privacidad está totalmente preservada, o sea, no aparece ningún dato vuestro ni nada, así que me refiero que estéis tranquilos, que ningún dato se va a hacer público. En este sentido, en este caso hoy tenemos un experto especialista en lo que es identidad digital, firma electrónica y DNI 4.0, que se llama en este caso Pablo García González. Pablo, no sé si estás por ahí. ¿Pablo? Sí. Buenos días. Hola. José, sí, estoy aquí. Pablo es experto en la gestión de transformación digital mediante firma electrónica, biometría facial y soluciones de firma y voz.
Ha liderado con éxito proyectos en entidades como Bankia, BBVA, Caixa, Mapfre, Kutxabank, Antena 3 Media, Bancomer México, Telcel México y bueno, pues un montón de empresas. Actualmente desempeña el cargo de Product Manager en Servan Biometrics, Servan Group. Bueno, bienvenido, Pablo. Gracias, José Ángel. Bueno, yo creo además, me parece hoy el webinar muy interesante porque todo el tema de la identidad digital, firma digital y DNI 4.0 es que prácticamente está al orden del día, ¿no? Sí, bueno, esperemos que resulte interesante igualmente a todo el mundo que está conectado, ¿no? Yo creo que sí, además ya digo, es que hoy en día para cualquier cosa prácticamente necesitas tener firma electrónica, necesitas cualquier trámite, cualquier documentación o cualquier cosa que quieras hacer, hoy en día es que prácticamente es así, ¿no? Incluso vas a pedir una subvención y ya tiene que ser todo telemático, prácticamente. Pero Efectivamente. Y cada vez va a ser cada vez va peor. más, ¿verdad? Sí. Bueno, si me dejas 5 minutines, Pablo, Por, voy a explicar un por poquito. supuesto. Voy a explicar lo que es la oficina, bueno, lo que es FAE y lo que es la oficina Acelera Pyme, porque bueno, muchos de vosotros ya seguramente lo conozcáis y habréis oído hablar de ello porque ya habéis hecho más talleres con nosotros. Entonces, pues bueno, pero por lo menos que lo conozcáis, ¿no? FAE es la organización empresarial de ámbito provincial y de carácter intersectorial, con una voluntad de integración y unidad empresarial que actúa en lo que es la provincia de Burgos. FAE es miembro de la COE Castilla y León y de la CEPIME. Actualmente FAE está compuesta por más de 50 asociaciones, en concreto creo que son 74 a día de hoy, y más de 10.000 empresas de diferentes sectores. En este caso, de empresas del sector de la construcción, de servicios, de la industria, por ejemplo, de la automoción, del metal, etcétera. Más o menos se cubre pues, prácticamente todos los sectores. Actualmente cuenta con 3 sedes, una en Burgos, aquí en la Avenida Castilla número 1, donde tenemos la oficina Acelera Pyme, otra en Miranda de Ebro, y otro en FAE Asemar, que está en Aranda de Duero. ¿Pero qué servicios ofrece FAE en general? Pues hace un servicio de representación a través del asociacionismo, ya que está compuesto por varias asociaciones, tanto adheridas como integradas, mediante tutorización, información, creación de eventos, etcétera. Es el principal interlocutor con las administraciones públicas, facilitando relaciones y negociación colectiva, por ejemplo, los convenios colectivos, que mucha gente los conoce. Apoyo a la formación y al empleo mediante cursos, tanto a nivel privado como formación bonificada, ya que incluso FAE tiene agencia de colocación propia. Y también realiza diferentes actividades de asesoramiento personalizado, ya que cuenta con un equipo amplio multidisciplinar que es experto en diversas áreas como jurídico laboral, fiscal, ayudas, subvenciones, relaciones laborales, comunicación, internacionalización, comercio exterior, eficiencia energética, bueno, y digitalización, ¿no? Que es la parte que a mí me toca. Pues esto es un poquito lo que es FAE. Vamos a hablar un poquito de lo que es la oficina Acelera Pyme. Bueno, FAE estuvo vinculado directamente en otra iniciativa llamada OTDCIL, que es la oficina o era, mejor dicho, la oficina de transformación digital de pymes, que se llevó a cabo entre 2019 y 2020. En este caso, pues más o menos se dedicaban a cosas similares a lo que hacemos ahora con la oficina Acelera Pyme, y como tuvo mucho éxito en cuanto a lo que es el proceso de transformación de varias empresas, de muchas empresas de la provincia de Burgos, y se realizó mucha formación en tanto a talleres presenciales como talleres online, pues se decidió concurrir a la convocatoria pública para obtener una de las oficinas Acelera Pyme, con lo cual, bueno, lo cual se consiguió y bueno, y estamos aquí. En esta convocatoria estaba financiada por el Mimeco y por Red.es. En este caso, la convocatoria tenía un monto total de 8 millones, de los cuales 6,3 eran puestos por la entidad Red.es, que es una entidad dependiente del Mineco, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
que es decir, que por así decirlo, Red.es pone el 80% de todo el presupuesto y el otro 20%, que es 1,7 millones, las partes interesadas. Además, está cofinanciada esta iniciativa por los fondos FEDER. Pero, ¿cuál es el objetivo principal de estas oficinas Acelera Pyme? Pues es el impulsar la adopción de tecnología, es decir, que las empresas consigan un grado de madurez tal que hagan que sean más competitivas. ¿Y cómo se consigue esto? Pues mediante dos tipos de acciones principalmente. Unas acciones individuales y otras colectivas. Individuales, pues mediante el asesoramiento personalizado, tanto a las empresas como a los autónomos, diagnósticos de madurez digital, planes de digitalización detallados y personalizados y tanto búsquedas y de ayudas como de subvenciones. Y a nivel colectivo, las acciones colectivas más están enfocadas al tema de formación y divulgación. En este caso, mediante la realización de talleres presenciales, webinars online y laboratorios de innovación. Todas estas acciones las podéis ver luego en nuestra página web, que ahora os comento, porque el espacio físico y virtual, o sea, lo que es el espacio físico de esta oficina, se encuentra en la Avenida de Castilla número 1, donde está la sede de FAE en Burgos, pero nuestro espacio digital es la oficina, es la web acelerapymedigital.es, que la podéis encontrar, bueno, que la veis ahí en esa diapositiva, en ese slide, ahí a mano derecha en color verde. Ahí podéis encontrar todas las diferentes acciones que llevamos a cabo, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Por ejemplo, pues los asesoramientos personalizados, los autodiagnósticos, los planes de digitalización, y tenéis un montón de ayudas y de subvenciones que podéis ver ahí actualmente. Y además, en la sección eventos, vamos subiendo todos los eventos que vamos haciendo pues a diario, prácticamente, bueno, a diario o semanalmente o cuando vayan surgiendo, ¿no? Pero les tenéis ahí totalmente actualizado. ¿Cómo contactar con nosotros? Pues a través del email oap@faiburgos.org, que lo tenéis ahí a la derecha, no sé si lo veis, o al teléfono 947-266-142. Sí que me gustaría comentaros antes de terminar que el martes tenemos un evento presencial muy interesante. Es un taller presencial, ya digo, que dura toda la mañana de 9:30 a 1:30, que es taller IoT, Internet of Things, Internet de las Cosas, captación y uso de datos para la mejora de la competitividad industrial. Es un taller muy interesante para que la gente lo conozca, cuyo objetivo principal es optimizar todo lo que es el proceso de producción, el proceso de organización de las empresas para eliminar sobrecostes y que sean las empresas más rentables de lo que son ahora. Me parece un tema muy, muy, muy interesante. Por ejemplo, además que va destinado prácticamente a cualquier sector, incluso al sector industrial, al sector agrícola. Imaginaos un agricultor que tenga vacas y quiere controlar los pasos que da la vaca y las veces que va al comedero. O, por ejemplo, tú tienes una serie de máquinas y quieres saber exactamente el consumo que tiene una máquina o los fallos que produce esa máquina. O, por ejemplo, si has oído hablar a lo mejor de ciudades inteligentes o edificios inteligentes y no sabes muy bien a qué se refiere con eso, ¿no? Porque la verdad es que es un taller muy interesante, así que os animo a que os apuntéis, todavía quedan plazas. Lo único que recordad que es presencial el jueves de 9:30 a 1:30 aquí en FAI Burgos, ¿vale? Y recordad que tenemos también un pisco labis en medio de la jornada. Bueno, pues ya sí, por mí voy a terminar, ya he terminado. Voy a dar paso a Pedro. Pedro, ¿andas por ahí? Perdón, Pablo, perdona, Pablo, me he confundido. Pablo, ¿andas por ahí? Pablo. Que tenía el micrófono, estaba Ah, en vale. mute, ¿vale? Sí, Estás ahí. entiendo Bueno, que me has confundido con mi compañero Pedro, con el que has estado hablando durante todo este tiempo. Sí, 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 mira, es verdad, tienes razón. Además, uno Pablo y otro Pedro. Bueno, por eso. te acabo de dar ya paso para que tú puedas subir la presentación Un segundo y, que empezar lo que es la ponencia en sí. un segundo, estoy a compartir mi pantalla, a ver si encuentro en el Zoho dónde está esto. Pantalla. Vale. Entiendo. ¿Me puedes decir si ya veis mi pantalla Sí, compartida? perfectamente. Firma identidad digital. Pablo García, Product Manager en Servan Biometrics, Servan Group.
Bueno, uno de los puntos principales en el que vamos a tratar hoy es el tema de la identidad digital, ¿vale? Yo tengo desconectada la cámara un poco, bueno, entre a propósito y no a propósito, ¿vale? Tengo algunos problemas de conexión, entonces, bueno, no tengo conectada la cámara, me voy a conectar un momento porque hablando de identidad digital, bueno, pues podéis ahí ver mi foto, eso podríamos entender que es una parte de mi identidad digital. Estáis escuchando mi voz, que aunque, bueno, es un tema físico, pero realmente estoy yendo a través de un canal, del canal digital, con lo cual, bueno, podríamos entender también que es parte de mi identidad digital. Me conecto un momento para que me veáis, ¿vale? Este soy yo, esta es mi identidad física. Como digo, voy a quitar la cámara porque tengo problemas de conexión y prefiero bueno, pues que toda la sesión vaya de manera correcta, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de firma de identidad digital. Ya he comentado un poco, bueno, pudiendo entender qué es la identidad digital. Al final, la identidad digital no deja de ser la versión de nuestra identidad física en el mundo digital. Siempre ha estado un poco ligada a nuestra información digital en Internet. Esto siempre ha sido así, bueno, en estos años anteriores, y estando compuesta por una gran cantidad de datos que proporcionamos en la red, ¿vale? Pues no solamente nuestro email y datos personales, sino también por nuestras fotos, como la que habéis visto mía, nuestros datos bancarios, comentarios en blogs, foros. Eso también es parte de la identidad digital. Todos aquellos comentarios, todo aquello que escribimos dentro de Internet, por ejemplo, queda almacenado y queda como parte de nuestra identidad digital. También preferencias de compras, los gustos que tenemos en Internet y también una parte de nuestra identidad digital muy importante, que son las contraseñas. Parece que es el modo que tenemos de acceder pues a estos foros, a estos blogs, a nuestra empresa, acceder a nuestro correo, pero sí forma parte de nuestra identidad digital. Esto ha sido así bueno, pues en estos últimos años y recientemente. Sí que es verdad que dentro del marco de transformación digital, no solo de empresas, sino de las administraciones públicas y un poco del mundo en general, desde hace un tiempo y cada vez más, nuestra identidad digital también son nuestras características físicas. Pero estas características físicas, que son aquellas que nos hacen únicos y diferentes, en nuestra identidad digital es cómo las transformamos a ese mundo digital, a ceros y unos, ¿vale? Y esto es lo que es nuestra biometría. La biometría no deja de ser, o la biometría informática digital no deja de ser mis rasgos físicos transformados en ceros y unos y que van a servir para identificarme y autenticarme con mi identidad digital. Pues esta biometría, pues como puede ser el rostro, la voz, la firma, son diferentes siempre, únicos, y como digo, pueden servirnos para identificarnos de manera fehaciente dentro del mundo digital. Esta identidad digital tiene cada vez más importancia, ¿vale? Lógicamente no existiría sin la identidad física, pero lo que no podemos hacer es desasociar una de otra, ¿vale? Realmente, para desasociar esto, pues tendríamos que haber nacido en el siglo pasado, haber vivido como un ermitaño, no haber tocado un ordenador en la vida, realmente no habernos sacado ni el DNI, porque el DNI ya nos han capturado la huella para tal. Entonces, realmente todos tenemos una identidad física y ya todos tenemos una identidad digital. No podemos entender entonces este mundo una identidad sin la otra. Pero todavía existen diferencias entre ellas, ¿no? Es un poco de lo que vamos a hablar ahora. La principal es que a día de hoy, con la tecnología y los planteamientos digitales existentes, solo tenemos una identidad física, ¿vale? Esto es así, no nos podemos duplicar, ¿no? Solamente tenemos una identidad física, pero sí que es verdad que podemos tener muchas identidades digitales, ¿vale? Nuestros datos pueden diferir según dónde estamos identificados. Pueden ser diferentes los datos de Facebook y los datos de Google o los datos de nuestro correo, por ejemplo. Y estas empresas, y esto también es importante, pueden recabar información diferente, ¿vale? No tienen por qué recabar la misma información digital una empresa u otras porque, aparte, cada una de estas empresas tiene fines diferentes y nos van a recabar nuestra información digital para ese fin diferente.
Esto es un poco referente a nuestros datos. Pero, ¿qué ocurre también un poco con la biometría que hemos visto que también conforma nuestra identidad digital? Esta información podrá ser ubicada en diferentes servicios. Podemos identificarnos con nuestro rostro, por ejemplo, en empresas diferentes. Es decir, imaginaros que esto que hemos comentado de Facebook y Google, nos pudiéramos identificar por nuestro rostro. Realmente tenemos esa información en dos sitios. Tenemos esa información en dos empresas diferentes, por lo tanto, pero tienen almacenados estos conjuntos de manera diferente, pero en el fondo son los mismos, ¿vale? Y yo solamente tengo una biometría, ¿vale? Con lo cual, esta duplicidad existente entre lo que serían los datos en mi identidad digital, que existe, no va a existir en la biometría. A ver, no, pasa ahora. Otra diferencia importante es que mi identidad digital puede ser muy diferente según los datos, ¿vale? Porque puede, y es más, ¿no? Que yo tenga una identidad falsa en algún sitio web porque así lo he decidido, por ejemplo, ¿vale? O simplemente, bueno, pues mis nombres, apellidos o bueno, esto que hacemos mucho a lo mejor, que es poner una fecha diferente. Por lo general siempre quitando los años, pero es decir, podemos mentir, podemos falsificar nuestra información en la red de una manera muy sencilla, ¿vale? Mi nombre es parte de mi identidad digital, pues si pongo otro nombre, estoy falsificando, por así decirlo, mi identidad digital. La biometría no puedo falsificarla, ¿vale? Soy quien soy, ¿no? Mis características y estos rasgos físicos me definen y son intrínsecos a mí. Podré intentar modular la voz de otra manera. Podré ponerme una barba, podré ponerme unas gafas, intentando modificar mi aspecto físico. Pero sí que la biometría se compone de unos rasgos que son imposibles de falsificar, ¿vale? En la voz, bueno, pues tenemos unas modulaciones diferentes que por mucho que intentemos falsificar la voz, están ahí y son recogidas por los sistemas de reconocimiento de voz. Al igual que puedo modificar con una barba mi rostro, pero tengo ciertos rasgos físicos en mi rostro, como donde tengo posicionados los ojos, mi posición de la nariz, mi forma de la nariz, de las orejas, que es imposible falsificar. Es otra gran ventaja, por lo tanto, dentro de la biometría con respecto a los datos que conforman mi identidad digital. Ya sabemos un poco y hemos visto que es la identidad digital, que existen estos dos grupos un poco que nos definen dentro de la identidad digital, los datos por un lado y los rasgos físicos y de comportamiento, que también pueden ser nuestras biometrías. Simplemente habiendo definido qué es la identidad digital y sin haber profundizado mucho, estamos viendo las grandes ventajas de la biometría respecto a los datos, ¿vale? Y es que la biometría es única y los datos no. No tenemos control realmente, y esto también lo hemos visto un poco, que no tenemos control sobre los datos digitales que nos definen en Internet, ¿vale? Al final no controlamos los datos que compartimos con las entidades, pero sí tenemos control sobre nuestra biometría, porque es nuestra, nadie nos la puede robar y va con nosotros, ¿vale? No la podemos ceder. Y bueno, pues se abordará un poco más adelante, pero ya hemos extraído uno de los problemas asociados a la identidad digital, ¿vale? Y es que el no control por parte del usuario de su identidad en la red y por tanto de la sustracción de mi identidad digital en la red, que al final es el foco y el mayor problema que podemos tener con nuestra identidad digital, ¿vale? Que sea robada y que sea usurpada. La biometría, bueno, con otras tecnologías como la inteligencia artificial, el blockchain o los registros distribuidos, van a contribuir a una construcción de identidad digital más segura. Ahora estamos viendo un poco lo que es la identidad digital a día de hoy. Bueno, más adelante, bueno, pues daremos unas pinceladas de hacia dónde va la identidad digital un poco en futuro, ¿vale? Pero centrándonos sobre todo en biometrías dentro de la parte digital, tenemos que existen dos grupos de biometría. Existen dos grupos de biometría y tenemos dos grupos de biometría que serían biometrías de comportamiento y biometrías físicas.
Las biometrías físicas son bueno, son las biometrías que yo creo que todo el mundo entendemos, todo el mundo sabemos que existen, porque ya seguro que hemos hecho algún proceso, como decía antes con el DNI, pues todos hemos puesto nuestro dedo y nos han recogido nuestra huella como biometría, son más fáciles, pero luego tenemos otras biometrías que a lo mejor son menos conocidas, que son las biometrías de comportamiento, o alguna de las biometrías de comportamiento. En biometrías físicas, bueno, pues tenemos al final reconocimiento facial, reconocimiento de huella, bueno, pues luego reconocimiento de iris, palma, incluso el ADN, que bueno, pues puede ser considerado una biometría porque me puede servir para identificarme o autenticarme. ¿Vale? Son biometrías, como digo, físicas. Tendríamos las biometrías de comportamiento. Dentro de las biometrías de comportamiento, aquí un poco las diferencias es que las físicas es aquellos rasgos intrínsecos físicos que me definen, y de comportamiento son pues que me define realmente como persona, lo que me define son mi comportamiento, mi manera de actuar en el mundo digital. La firma manuscrita biométrica es una biometría de comportamiento. Realmente mi firma, bueno, sí hay una parte física que es el grafo, pero realmente lo que me define como en mi firma, pues es la presión de mi firma, las velocidades que utilizo dentro de la firma, el vuelo del lápiz cuando no estoy firmando en parte de mi grafo, pues también me define. Y, por ejemplo, la dinámica de tecleo, ¿vale? La dinámica de tecleo, es decir, cómo escribo o cómo actúo en un smartphone, cómo, dónde hago clic, cómo escribo, bueno, pues también es una biometría de comportamiento. Y otra biometría, que es la biometría de voz, podemos entender que es una biometría mixta, ¿vale? Podemos entender que es una biometría física porque la modularidad de mi voz, el tracto vocal, me define, pero sí que es verdad que tengo un comportamiento. Bueno, pues en ese comportamiento me puede definir qué idioma hablo, qué acento tengo. Bueno, pues también me puede llegar a definir un poco en esa biometría. Podemos utilizar todas las biometrías con un objetivo fijo muy claro, que es identificarnos o autenticarnos, ¿vale?, en aquellos procesos donde se requiera. Sí que es verdad que esta identificación puede ser realizada un poco de modo remoto o presencial, y dependiendo un poco de esto y del caso de uso, de la usabilidad, del coste que también tenga esta biometría, pues bueno, pues podemos hacer un cuadrito en el que tratemos cuáles son más convenientes en el uso de una u otra biometría. También existen biometrías que pueden tener otra funcionalidad también clara y definida. La de firmar electrónicamente un documento, ¿vale? Como puede ser la firma manuscrita biométrica, o incluso podemos firmar con nuestra voz en un canal telefónico. Podemos dar consentimiento, por tanto, a un documento o a nuestra conformidad en un acuerdo entre partes con cualquiera de estas biometrías, firma manuscrita biométrica o firma por voz. No encajamos solamente estas herramientas a la biometría sino en las firmas electrónicas, ¿no?, siendo esta vez datos que también conforman un poco nuestra identidad digital. Y es aquí donde estamos viendo que hay dos caminos un poco que se van a unir. Estamos hablando de identidad digital. Hemos visto que la firma electrónica puede ser una manera también de identificarnos y autenticarnos, con lo cual forma parte de nuestra identidad digital. Y realmente, además, es que así se trata desde las regulaciones, ¿vale? La regulación europea EIDAS, que es, pues EIDAS significa Electronic Identification, Authentication and Trust Services, ¿vale?, es la que define un poco todos los términos sobre esa identidad digital. Y dentro de la definición de esta identidad digital, tiene un apartado muy, muy importante sobre la firma electrónica, ¿vale? Define, por tanto, un poco los estándares y normas para la firma electrónica. Regula la emisión de los certificados cualificados y los servicios de confianza online. Regula, por tanto, las transacciones electrónicas y su gestión. Proporciona, al final, un poco el entorno regulatorio, ¿no?, para lo que viene a ser, pues para lo que vienen a ser los aspectos claves de las transacciones y de las firmas electrónicas. Define
tres tipos de firmas, ¿vale? Que serían, bueno, pues estas que vemos aquí, firma avanzada, firma, bueno, las voy a decir un poco en orden de menos seguridad a más seguridad, firma simple, firma avanzada y firma cualificada. La firma simple que se define, que no se define propiamente en EIDAS, pero bueno, al final en la regulación se sobreentiende porque es aquella firma más básica y la primera firma electrónica que podemos definir que existe, es aquella que engloba cualquier proceso por el que se incorporan unos datos electrónicos a un documento también electrónico para dar consentimiento al contenido de ese documento. Por ejemplo, pues ¿qué puede ser una firma simple? Pues una firma simple es algo que seguramente hemos hecho todos, que es abrir un Acrobat, coger nuestro grafo que le tenemos escaneado de nuestra firma, copiarlo y pegarlo en el documento. Pues eso no deja de ser una firma electrónica, ¿vale? Y al final es una firma electrónica que está regulada y que es válida, es decir, podemos presentarla. Y un juez no podría repudiar en ese caso o indicar que esa firma no es válida por el mero hecho de ser una firma simple. Mecanismos de firma en el mercado, pues bueno, podemos hacer una simple aceptación en un botón de firmar, podemos, como hemos dicho, incorporar ese grafo, firmar con nuestro dedo en nuestro smartphone, eso es una firma simple. Si le damos un poco más de seguridad y vemos qué dice GDPR de las firmas electrónicas avanzadas, estas son aquellas que cumplen cuatro requisitos básicos, ¿vale? Tienen que estar vinculadas al firmante de manera única, permitir la identificación del firmante, haber sido creada utilizando datos de firma que el firmante puede utilizar con un alto nivel de confianza, siempre solo bajo su control exclusivo, y estar vinculada con los datos firmados, ¿vale? Esa es una definición teórica, ¿vale? La definición un poco técnica es que lo que tenemos que hacer es asociar siempre la firma al documento, ¿vale? Que sean indivisibles, es decir, no puedo entender ese documento sin esa firma ni esa firma sin ese documento. Y en el que podamos identificar al firmante en un proceso posterior, ¿vale? La firma simple es muy complicada que pueda identificar. Bueno, alguien ha incluido mi grafo en ese documento, pero a lo mejor no he tenido que ser yo. La firma avanzada, ¿cómo identifico al firmante? Puedo utilizar una firma manuscrita biométrica, ¿vale? O una firma por voz. Esto significa que en un proceso de repudio posterior yo voy a poder identificar al firmante porque tengo almacenada su biometría y puedo hacer una comparación entre esa firma, lo que se viene a llamar esa firma dubitada contra una firma indubitada, ¿vale? Puedo comparar las biometrías y puedo decidir o comprobar si son del mismo firmante. O, bueno, puedo utilizar también algún mecanismo de SMS, bueno, podemos considerar firma simple o firma avanzada, tampoco voy a entrar muy en detalle. Y luego, por último, tendríamos las firmas cualificadas, que son aquellas firmas que se crean mediante un dispositivo cualificado de firma electrónico al 4.0 o al DNI electrónico desde que está el 2.0, porque podemos firmar con nuestro DNI porque tiene un certificado cualificado dentro de él y podríamos estar entonces realizando un proceso de firma electrónica cualificada. Por tanto, aparte, bueno, con esta firma cualificada también lo que regula un poco EIDAS es ese certificado cualificado, ¿vale? Regula qué serie de requisitos debe de cumplir un certificado cualificado y regula a los prestadores de servicio de confianza que son los que emiten esos certificados cualificados, ¿vale? Eso sería un poco lo que vendría a ser la regulación EIDAS, pero bueno, sin que sea realmente una regulación en sí que trata la identidad digital o que trata la firma electrónica, sí que es verdad que tenemos que tener muy en cuenta la regulación GDPR, la de General de Protección de Datos, puesto que estamos tratando datos del usuario, datos que en muchos casos pueden ser considerados sensibles, con lo cual dentro de estos procesos de identidad digital o estos procesos que incorporamos en las empresas de firma electrónica tenemos que tener siempre muy en cuenta el cumplir con la protección de datos.
Hemos visto que IDA regula los requerimientos que tienen que tener las firmas electrónicas, pero no regula con qué mecanismos se han de realizar estas. Es decir, han sido las empresas a lo largo de estos años las que han definido qué acciones pueden realizarse para firmar un documento. Y dependiendo de las acciones que realices para firmar un documento, consideraremos que son un tipo de firma según regulación de IDAS. Como he dicho antes, también es verdad que da lo mismo que sea firma simple, avanzada o cualificada, es decir, por el simple hecho de ser una firma electrónica, no puede ser repudiada, ¿vale? Simplemente por ese hecho. Casos de uso. Podemos atender primero a los casos de uso definiéndolos o separándolos en dos grandes grupos, ¿vale? Podemos tener una firma presencial o podemos tener una firma remota. Es decir, vamos a separar los grupos de firma si realmente estamos delante del firmante o el firmante no está físicamente a nuestro lado, ¿vale? Firma presencial, muy clara. La firma manuscrita biométrica es el mejor modo de realizar una firma electrónica en una modalidad presencial. Pensad, y seguro que casi todos habréis firmado en vuestra entidad bancaria o en correos, donde también existe solución, porque es nuestra, de firma electrónica, de firma manuscrita biométrica, puedo identificar al firmante, ¿vale? En ese acto presencial. Es decir, yo operador, agente bancario, bueno, pues te solicitaré el DNI, ya que te tengo identificado, bueno, pues firma el documento y firmarás con una biometría manuscrita, utilizando un mecanismo, por tanto, de firma electrónica avanzada según regulación de IDAS. Pero podemos tener también que no tengamos al usuario delante de nosotros, ¿vale? Bueno, le hayamos enviado el documento por correo electrónico, por ejemplo, para firmar, y entonces tendremos que realizar otros mecanismos de firma. Aquí la firma manuscrita biométrica es más complicada, ¿vale? Siempre es necesario utilizar un dispositivo de firma que capture presión, y eso es muy difícil que un usuario corriente lo tenga, con lo cual debemos utilizar otros mecanismos. ¿Qué mecanismos hay? Pues bueno, pues si queremos utilizar o queremos darle el mayor conjunto de elementos de seguridad, tendremos que utilizar una firma cualificada, es decir, le tendremos que decir al usuario que firme con su certificado cualificado o que firme con su DNI electrónico. Bueno, ya veremos un poco luego más tarde los problemas del DNI electrónico. Pero para ello, para esta firma cualificada, es necesario que el usuario disponga de certificado cualificado. Y esto realmente es complejo. No porque no lo tenga, sino porque muchas veces nosotros no vamos a saber si ese usuario es poseedor de un certificado cualificado. Existen ya mecanismos de emisión de certificados de un solo uso antes del proceso de firma. Bueno, podría ser una solución. Si queremos darle seguridad, pero no tenemos claro si el usuario tiene un certificado cualificado, podríamos utilizar una firma electrónica avanzada. ¿Qué mecanismos podemos utilizar para una firma electrónica avanzada en un proceso de firma remoto? Bueno, pues, si estamos en un canal telefónico, es decir, estamos tratando con nuestro usuario por teléfono, pues podemos decir que dé consentimiento al documento con su voz, ¿vale? Recogeremos su biometría, la biometría de su voz. Esa biometría, bueno, hay un proceso técnico seguro en el que se cifra para que luego no pueda ser descifrada solamente en caso de juicio, incorporada al documento, o podemos realizar un proceso mediante la identificación del usuario por su teléfono móvil. Se le enviará un OTP, un One Time Password, a su teléfono móvil y firmará con ese One Time Password. Al final es lo que, por ejemplo, lo que está utilizando la banca electrónica para todas la mayoría de sus transacciones, que seguro que también habréis utilizado si utilizáis banca electrónica, el mecanismo de OTP, el mecanismo del envío de la password por SMS para poder firmar o dar validez a las transacciones bancarias. Y luego podemos utilizar una firma simple si, bueno, estamos en procesos pues imaginaros, procesos internos de empresa en el que simplemente queremos que nuestro empleado nos dé consentimiento, nos dé la aceptación a la documentación que le hemos enviado, ¿vale? Pues no necesitamos mucha seguridad de proceso y entonces realizamos un proceso de firma simple.
En los casos de uso vemos el tema presencial, vemos que hay una modalidad remota, y luego también lo que tenemos que ver un poco es sopesar otra serie bueno, pues de requerimientos o de necesidades que podemos tener para seleccionar una firma u otra. Una es el coste, ¿vale? Al igual que la firma cualificada, la firma avanzada y la firma simple son las más seguras en este orden, también son las más caras, ¿vale? La firma cualificada es la solución más cara de implementar. Necesitamos de emitir certificados cualificados en muchas ocasiones que tienen un coste, no muy alto, pero bueno, tienen un coste. En las firmas avanzadas puede ser en una firma manuscrita biométrica necesaria que tengamos que adquirir dispositivos de captura de presión, ¿vale? Para poder capturar la firma biométrica, con lo cual también tiene un coste. Y bueno, la firma simple, pues es una firma en la que, bueno, puede tener añadido el coste de la firma en sí, pero no hay ningún proceso añadido que tenga ningún coste. Y luego también tenemos que ver, y es importante, un tema de usabilidad. Es más complicado utilizar una firma cualificada, lógicamente, de usabilidad para el usuario, que realizar una firma simple. Entonces, atendiendo un poco a todas estas variantes y estas variables, lo que haremos será definir el proceso de firma más adecuado para nuestro proceso de negocio y para nuestras necesidades, ¿no? En cuanto un poco al funcionamiento de estos casos de la firma electrónica, si estamos hablando de remoto o presencial, bueno, realmente en la solución presencial es muy sencilla, es como ya he comentado, la gente por lo general pide la identificación, solicita que el firmante se identifique, le muestra el documento en la pantalla, o sea, en el dispositivo de firma, y el firmante realiza la firma. Al final es una firma manuscrita tradicional, ¿vale? El mismo mecanismo de una firma tradicional en el que lo único que cambiamos es el medio que está capturando esa firma. Antes se capturaba en un papel, ahora lo estamos capturando en un dispositivo electrónico. Es el proveedor, ¿vale?, de este servicio de firma el que va a asegurar que todo este proceso sea de manera segura y que el usuario esté firmando el documento real que se le está mostrando, ¿vale? Con lo cual ahí no habría ningún problema. Y luego, por lo general, en los casos de uso de firma de manera remota, lo que se suele hacer es que se le envía una notificación, por lo general una notificación electrónica, aunque puede enviársele una notificación por un SMS, por un WhatsApp, se le envía una notificación al usuario indicándole que tiene un documento para firmar. Él accederá al portal web donde está el documento, identificándose o no previamente. Bueno, esto recae en la definición de ese proceso de firma, y firmará el documento con el mecanismo que se le haya definido, pues con la firma, con su certificado cualificado, su certificado avanzado local, si así ha sido definido, o con una simple firma. Eso es atendiendo a los casos de firma remoto. Es decir, al final son muy sencillos, como podéis ver en ambos casos. Y la firma electrónica, al final, lo que aporta a las organizaciones es un gran beneficio, ¿no? Estos beneficios, ¿cuáles pueden ser? Bueno, pues hay un ahorro de costes, ¿vale? No hay un ahorro de costes no solo directo, que es el más fácil de entender, como es la impresión, el papel, el almacenamiento, ¿vale? La firma tradicional nos hace consumir papel, nos hace consumir tinta de la impresora, nos hace consumir, bueno, nos hace tener esos documentos almacenados en un lugar físico, con el gasto que eso conlleva, porque también necesito metros cuadrados donde almacenar esos documentos, sino que también hay un ahorro de costes indirectos, ¿vale? Porque necesito menos tiempo de gestión en una firma electrónica que en una firma tradicional. Necesito menos horas trabajadas realmente por parte de nuestros trabajadores en procesos que en muchos casos son tediosos. Las búsquedas de la documentación con la firma electrónica son inmediatas. Mis documentos han quedado almacenados en un registro electrónico que me va a resultar mucho más fácil de consultar que en un almacenamiento físico. Es decir, bueno, pues hay un ahorro de costes muy importante. Este ahorro de costes, además,
tienen un beneficio, implica un beneficio paralelo, que es que el retorno de mi inversión es inmediato. ¿Vale? Bueno, pues yo sí que es verdad que tengo un coste inicial para implementar esta solución, puedo tener un coste inicial en adquirir dispositivos si quiero hacer una firma manuscrita biométrica, pero el ahorro de costes que me conlleva utilizar una firma electrónica hace que mi ROI, mi retorno de la inversión, bueno, vaya a ser inmediato. La seguridad jurídica realmente, por regulación europea que hemos visto por EIDAS, es la misma con una firma tradicional que con una firma electrónica, o en muchos casos incluso superior, ¿vale? Es decir, tengo más mecanismos en muchos casos de evidenciar quién es el firmante que en una simple firma tradicional. De hecho, esa firma tradicional que siempre se ha realizado con la firma manuscrita biométrica, en una firma manuscrita biométrica es más segura y aporta más información al perito caligráfico, que es el que va a realizar el proceso de comparación de firmas. Aparte, luego hacemos que nuestra empresa, bueno, pues sea una organización realmente más sostenible, preocupada por el medio ambiente y que en muchos casos pueda llegar a hacer una gestión de papel cero, ¿vale? en sus oficinas. Bueno, aquí simplemente ya por terminar sobre lo que entendemos hoy como identidad digital y firma electrónica a día de hoy. Bueno, pues algunas estadísticas, ¿vale? En el que vemos que la biometría y la firma digital van a ser mucho más importantes en el futuro de lo que van a ser ahora, ¿vale? Se estima que para 2027 el mercado de las biometrías alcanza un volumen de 55.000 millones de dólares, ¿vale? Bueno, pues es un volumen muy importante a nivel mundial y en el que se puede comprobar que las biometrías van a ser cada vez más implantadas en procesos, ya lo estamos viendo, procesos en aeropuertos para el embarque, bueno, todo el tema de la identificación en administraciones públicas. Bueno, pues esto va a hacer que la biometría dé un impulso muy importante en los próximos años. Y luego, pues indicar también en cuanto a las firmas electrónicas y los volúmenes, que tras la publicación de IDAS, el mercado de firmas electrónicas alcanza un volumen de 950 millones 2019-2020, pero que está viendo unos crecimientos actuales del 25%. ¿Vale? La mayoría de las empresas sí están un poco moviéndose hacia estos procesos de firma electrónica, porque en muchos casos y en muchas empresas lo que se ha visto es que ya tenían su flujo muy automatizado en cuanto a sus documentos digitales, se generaban esos documentos en digital, se almacenaban en digital, pero en muchos casos y en muchas empresas el problema venía cuando se realizaba el proceso de firma en el que no se está incorporando esta firma, no tenían incorporada esta firma electrónica, con lo cual tenía que imprimir todo lo que tenían digital, lo imprimía, lo firmaba y lo almacenaba en papel. Con lo cual, bueno, pues la firma electrónica viene a solucionar este problema de que voy a poder tener el documento digital desde el origen de manera electrónica hasta el momento de la firma y su almacenamiento. Hemos visto lo que es la identidad digital a día de hoy y podemos ver un poco lo que sería la identidad digital un poco en el futuro cercano. Bueno, yo me encontré hace ya un poco de tiempo, un poco esta noticia, artículo compartido por este chico en LinkedIn, en el que, bueno, es un empresario austriaco que trabajaba de modo remoto y lo que había perdido era toda su documentación. Había perdido la mochila donde tenía toda su documentación y donde tenía su ordenador, su documentación física. ¿Vale? Al final lo que pierde, lo que ha perdido en este caso también, perdió un poco su identidad, ¿vale? Su identidad en el sentido de que tiene su identidad física, tenía su DNI, tenía su permiso de conducir. Bueno, también podemos hablar de que ha perdido un poco su identidad digital en el sentido de que dentro de esa mochila pues iba su ordenador. ¿Qué ocurre y qué diferencia hay un poco entre la identidad, vamos a decir, la identidad digital y la identidad física? Realmente la identidad digital le fue muy fácil recuperarla. Bueno, pues accedió con otro ordenador, volvió a meter sus claves, las que sabía, las que no solicitó
cambiar la contraseña, cambió la contraseña y su identidad digital no se ha visto afectada aunque perdiera esa mochila. ¿Qué ocurre con la identidad física, por así decirlo, que también lo identifica, como puede ser el DNI, ¿vale? O la tarjeta o el carnet de conducir? Pues que no es tan fácil, ¿vale? Recuperarlo. Mientras que de la otra manera lo puedo hacer siempre de manera remota. En el caso de mis identidades físicas o de mis tarjetas, necesito personarme. A día de hoy necesito personarme, por lo general, de una manera física para poder recuperar mi DNI, ¿vale? Pues si tengo que hacer el DNI, pues tendré que ir a la policía, presentarme de nuevo para hacer el DNI a la DGT o tal, para hacer el carnet de conducir. Es decir, tenemos un problema con las identificaciones, ¿vale? Estamos hablando de identidad digital, pero la identidad digital no va a ser real hasta que no necesitemos de una personación física para poder recuperar esa identidad digital. Y es un poco hacia donde vamos a ir, ¿vale? Y hacia donde se va a encaminar un poco el mundo de la identidad digital. El primer paso es el DNI 4.0. Bueno, el DNI 4.0 que salió en el 2 de agosto del 2021, que ya no es tanto el DNI español, sino que es igual más o menos a un DNI europeo, porque bueno, se han realizado ciertas modificaciones en el DNI para que pueda ser más fácilmente entendible dentro o fuera de las fronteras del Estado español, ¿vale? Pero tiene una serie de funcionalidades que van a intentar, bueno, en la medida de lo posible, ayudarnos dentro de esta identidad digital de manera remota. Bueno, pues sí que es verdad que se intenta hacer un uso de NFC para facilitar lo que es el tema de las firmas electrónicas, ¿vale? Como antes he dicho, dentro de los documentos nacionales de identidad hay un certificado cualificado, emitido en este caso por la FNMT, por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, y tratan de facilitar un poco las firmas electrónicas. Las firmas electrónicas ya se podían realizar desde el DNI 2.0, pero se ha visto a lo largo de los años que ha sido muy complicado de implementar, ¿vale? Necesitábamos de lectores de tarjeta específicos, necesitábamos, esto es importante, y parece una tontería, pero acordarnos en el momento de la firma de nuestra contraseña, una contraseña que tenía que ser larga, complicada, pues con mayúsculas, minúsculas, números, signos. Esto ha provocado que realmente la aceptación de la firma electrónica realizada con el DNI haya sido muy escasa. Se intenta con el DNI 4.0, pues que con el uso de NFC, ¿vale? Que facilita un poco este proceso de firma, simplemente acercando el DNI al móvil, pues facilitar un poco la firma electrónica. Habrá una aplicación del DNI en el móvil, con lo cual esto se está desarrollando, creo, actualmente, tratando de que no tengamos que tener el DNI con nosotros, sino que podamos ir con nuestro móvil e identificarnos con ello. Y eso también puede provocar que tengamos muchas identificaciones de manera remota y utilizando el móvil, sobre todo inicialmente seguramente con las administraciones públicas, luego con las empresas privadas, pues que facilite un poco esa identificación de manera remota. Y luego, bueno, pues se trata también de realizar procesos de renovación express para que esos procesos no sean tan tediosos como hasta ahora. ¿Qué ocurre con el DNI 4.0 o qué ocurre con todos los DNIs que ha habido hasta ahora? Que hay que ver un poco la aceptación que va a tener por parte del usuario final, al final del ciudadano, ¿no? En cuanto a lo que es la firma electrónica y el uso que le va a dar de ella. Luego, aparte, bueno, pues esta aplicación del DNI en el móvil ya viene tarde, es decir, se dan pasos que creo que son buenos, pero se tarda tanto en realizar estos pasos que cuando ya se han terminado, por lo general ya están directamente obsoletos. Y probablemente sea lo que vaya a pasar con el DNI 4.0. Hemos visto antes la regulación EIDAS, ya se está trabajando en un borrador de EIDAS 2.0 en el que uno de los
puntos más importantes de este nuevo borrador es la definición de lo que viene a ser un wallet digital, ¿vale? Y ese wallet digital lo que hará será ese wallet digital que nosotros tendremos por lo general seguramente en nuestro dispositivo. Como digo, esto es un borrador, se está tratando ahora, pero ese wallet digital que tendremos en el teléfono móvil, al igual o de una manera parecida a lo que estaba hablando de que podemos tener en el DNI electrónico, nos servirá para identificarnos. Pero este wallet digital va a ir un paso más allá de ese DNI electrónico. Primero porque bueno, tiene una serie de características intrínsecas. Una es que va a ser expedido, realmente va a ser expedido por cada uno de los países miembros, pero va a ser válido en todos los estados miembros. Va a servir también, lo que se intenta es que sea un wallet digital y una identidad digital autosoberana. De esta manera, el usuario, el ciudadano, es el que va a almacenar los datos siempre, sus datos identificativos los va a almacenar él y solamente van a estar bajo su control. Bueno, se intenta que vaya a ser un servicio gratuito para las personas físicas, ya veremos para las personas jurídicas, porque este wallet digital también va a ser para personas jurídicas. El emisor, el que emita el wallet, no va a poder almacenar información personal del usuario, sino que es más allá de la necesaria para la identificación. Y deberá intentar ser aceptada por todos los sectores privados. Uno de los problemas de la regulación EIDAS actual es que ha sido aceptada en la mayoría de los casos o en muchos casos por la administración pública y está empezando a ser aceptada por las empresas privadas, pero bueno, ha llevado un periodo de adaptación muy grande. Al final, como digo, lo que busca este wallet digital es lo mismo que el DNI electrónico, es decir, tener nuestra identidad digital en nuestro móvil, controlarla nosotros, pero bueno, tendrá unos pasos más allá y además se apoyará en tecnologías como puede ser se va a apoyar o se está buscando que se apoye en otro tipo de tecnologías para fortalecer este wallet digital. Al final, el DNI electrónico, en lo que se va a fortalecer es en el DNI electrónico físico. Tengo un DNI electrónico físico que lo voy a transformar en un DNI electrónico que voy a llevar en el móvil. No sé si alguno habéis utilizado la aplicación de Mi DGT. Bueno, pues lo que hace el DNI, lo que quiere hacer el DNI electrónico es un poco lo que va a hacer Mi DGT, que es simplemente tener el carnet de conducir en esa aplicación. El wallet digital lo que busca es una identidad digital autosoberana, robusta y segura, y en el que se te tratará de apalancar en aquellas tecnologías que nos permitan llegar a este objetivo de identidad autosoberana, ¿no? Que es, bueno, pues como las biometrías y las firmas electrónicas de las que hemos hablado, que van a ser muy importantes para esta identidad digital 2.0, pero que además se apoyará en otras tecnologías como el blockchain para poder tener, por ejemplo, mi identidad digital distribuida y de esta manera ser mucho más segura, o también pues en mecanismos de inteligencia artificial que se vayan a mezclar también, por así decirlo, un poco con IDAS. Y luego, por último, y bueno, simplemente por comentar, pero es importante que hacia un poco donde vamos con la identidad digital es el mundo del metaverso, ¿vale? Este mundo del metaverso que parecía que no existía hasta que Mark Zuckerberg, bueno, pues cambió el nombre a su empresa, le puso el nombre de Meta y habló de que el metaverso era el futuro. Ya hay muchas empresas hablando del metaverso, ya hay muchas empresas tratando el metaverso y es verdad, y hacia ahí vamos. Y el metaverso lo que nos hará es que sea necesario tener una identidad digital mucho más fuerte y robusta, porque el futuro nos dice que empezaremos a trabajar y empezaremos a relacionarnos mucho más en ese metaverso de lo que lo estamos haciendo ahora. Bueno, pues sí que es verdad que va a traer el metaverso ciertas ventajas, porque bueno, podré estar en Madrid, en Burgos, en donde sea, pero trabajaré en un mundo digital en el que dará igual dónde estemos y un poco también quiénes seamos, ¿no? Y en ese caso siempre hay que fortalecer la identidad digital.
Esto, bueno, sería lo que es la parte del webinar. Simplemente quiero dar un poco 4 apuntes de realmente de quiénes somos y por qué nosotros, aparte, hablamos de identidad digital y hablamos de firma electrónica, ¿vale? Bueno, yo soy, como te ha dicho, soy Product Manager de Servan Biometric. Servan Biometric es una parte de una pequeña parte de lo que viene a ser Servan Group, en el que, bueno, tenemos sedes en España, Estados Unidos y Latinoamérica, bueno, 200 empleados, 19 países. No quiero entrar mucho en tal, pero sí que quiero entrar un poco en a qué nos dedicamos, ¿vale? Nos dedicamos al mundo del dato, del workspace y del DTM. Dato y workspace son la parte de Servan Group, bueno, pues en temas de como veis, bueno, servicios profesionales en temas de datos, implementación de proyectos de consultoría, servicios gestionados, desarrollo, customización y co-sourcing. El workspace, pues bueno, tenemos un departamento que trata lo que viene a ser el puesto de trabajo, ¿vale? Y en la parte de ETM, que es la parte en la que se centra Servan Biometrics, nos dedicamos a lo que hemos hablado hoy. Nos dedicamos principalmente a identidad digital y a la venta de soluciones, bueno, a la venta, a ayudar a empresas con soluciones de biometría para la identificación de sus usuarios y empleados en sus procesos de negocio, ¿vale? Y a la implantación de soluciones de firma electrónica biométrica. Somos además agente digitalizador para pymes. Bueno, pues espero que os haya resultado interesante este webinar. Y bueno, pues como antes hemos dicho, pues ahora tenemos un momento de turno de preguntas por si... Pues muchísimas gracias, Pablo. No sé si me oyes. La verdad es que ha estado muy interesante el tema. Y bueno, no sé si la gente, ya digo, las personas que quieran tener, bueno, que quieran Te oigo. o que tengan alguna duda y quieran ponerla que nos la lancen, que vayan a la sección de preguntas y ahí la pueden subir. Yo sí que quería hacerte una pregunta, pero más desde la ignorancia que desde otra cosa. A ver, más que nada, bueno, tú eres experto en biometría. Y yo sí que muchas veces me pregunto hasta qué punto, hasta qué grado la biometría es 100% segura. Me refiero que puede ser que la utilicen para suplantar tu identidad. Yo no sé si a lo mejor es porque he visto muchas películas de suspense y cosas y de espías, pero yo qué sé, por ejemplo, ¿quién me dice a mí que no me van a suplantar mi voz, por ejemplo? ¿O quién me dice a mí que no van a suplantar mi huella dactilar? Nadie, ni yo, te lo puedo asegurar. No, vamos a ver. La biometría es un 99,9% segura, ¿vale? Lo que hay que estudiar es que no toda la biometría vale para no todos los procesos, ¿vale? Y no todas las biometrías valen para todos los mecanismos. Lo que tenemos que tratar es ver qué seguridad le queremos dar a nuestro proceso, ese caso de uso, qué biometría es la necesaria. En algunos casos podemos incluso intentar decir, bueno, pues vamos a utilizar un doble factor. Lo que viene a ser un doble factor es, pues es un doble factor de autenticación, ¿vale? Yo puedo a ti autenticarte en un proceso, José Ángel, con tu reconocimiento facial, pero si quiero tener un proceso más seguro, pues lo que te haré también es pedirte la contraseña o te enviaré un OTP al móvil, ¿vale? Es decir, tenemos que definir esos mecanismos. Por lo general, aparte, lo que se va a almacenar de tu biometría, ¿vale? Es una información que va a servir para comparar, pero nunca para reproducir. ¿A qué me refiero? Hablando, por ejemplo, del reconocimiento de voz, ¿vale? Yo voy a extraer tu información biométrica intrínseca de tu voz, ¿vale? Y eso lo voy a almacenar en mi base de datos de una manera que aquel que robe esa información, ¿vale? Que también la puedo tener cifrada, ¿eh? Dándole también un plus más de seguridad, pero imagínate que no la tengo cifrada. Alguien roba tu voz y la extrae. No puede reproducir tu voz, ¿vale? No puede utilizarla. ¿Vale? No reproduce tu voz con esa información. La información de tu voz son ceros y unos que van a servir para cuando te autentiques y se te capture otra vez la voz, sirvan para comparar, pero nunca para reproducir, ¿vale? Con lo cual es muy complicado falsificar esa voz, ¿vale? Claro. Luego,
Puede ser que alguien Exactamente, pues exactamente. imagínate, bueno, pues he grabado tu voz y voy a intentar utilizar tu voz en un mecanismo web, ¿vale? Bueno, pues los procesos de biometría también tienen sistemas de anti-spoofing que se llaman, que es para intentar detectar, pues que eso no es una llamada real, por ejemplo, sino que es una grabación, ¿vale? Eso no es si estamos en un reconocimiento facial, pues que tu cara no es un vídeo o que no estás haciendo un deepfake de estos de hecho por ordenador, ¿vale? Bueno, las soluciones de biometría tienen mecanismos para detectar, ¿vale? Esos intentos de suplantación. Luego, aparte, en esos intentos de suplantación, yo puedo definir también los márgenes de Pero eso entrada, ¿vale? Es decir, con yo todas al las final, tipos por de generar la biometría, biometría me lo que refiero, te va con a dar es huellas un tanto por dactilares ciento de también proximidad, o ¿vale? rasgos Con lo cual, faciales. sí, sí, todas las biometrías, aquí hay dos conceptos, todas las biometrías, los sistemas lo que tienen que hacer es que con la biometría capturada no poder reproducir o no poder reproducir tu huella, no poder reproducir tu voz, no poder reproducir tu reconocimiento facial para que no sea utilizado en procesos posteriores, ¿vale? Y todos los mecanismos de biometría tienen que tener sus mecanismos un poco de anti-spoofing Sí, sí. dependiendo de qué biometría sea, ¿vale? Luego se puede cifrar la información y lo que digo, podemos utilizar también mecanismos de doble factor, ¿vale? Si lo que queremos hacer es un proceso completamente seguro para ese tal. Con lo cual, intentamos minimizar el riesgo. Bueno, es que al Sí que final es todo tiene verdad, su riesgo. O riesgo, hay sea, riesgo, pero es que tu contraseña tiene mucho más riesgo que la biometría. Claro, claro, pero lo que te digo, tu contraseña tiene mucho más riesgo que la biometría. Que te hagan un intento de phishing y capturen toda tu información de tu identidad digital de datos, entre esos es esta contraseña, es mucho más fácil que te hagan sí, un sí, phishing sí, sí. y te extraigan tu biometría y que con esa biometría la puedan reutilizar para otros procesos, ¿vale? Al final son procesos, creo que la biometría es un proceso mucho más seguro de identificación que los procesos actuales. Y ojo, con esto no digo que todo tiene que ser un proceso de identificación biométrica, sino que podemos utilizar, dependiendo del caso de Vale, uso, es interesante. password, La verdad es que podemos por lo menos por el utilizar tema de biometría seguridad. o podemos utilizar Pablo, doble María factores. nos pregunta unas cosillas también desde su ignorancia, me dice. No sé si nos podrías dar una breve explicación de lo que es el metaverso y su trascendencia, al hilo de lo comentado al final de la exposición. Vale, vamos a ver, el metaverso al final lo que viene a ser será un entorno donde los humanos interactuaremos entre sí, ¿vale? Pues, socialmente, económicamente, profesionalmente. Y en este universo, al final, mi yo será como un avatar, ¿vale? Mi yo, pues eso será un avatar con el que yo tendré mi avatar, José Ángel tendrá su avatar, tú María tendrás tu avatar, interactuaremos con estos avatares, interactuaremos en un mundo completamente digital en el que mañana quedaremos en una sala de reuniones, por ejemplo, si estamos hablando de trabajo y esa sala de reuniones será un entorno digital, ¿vale? Es un poco, viene a ser, y de ahí un poco el nombre de metaverso, metáfora de mi mundo real, ¿vale? Pero sin un poco las limitaciones del mundo físico. Es algo que ya se está trabajando y en el que sí que es verdad que todo el tema de la pandemia y estos 2 años que hemos tenido, en lo que en la mayoría de los casos hemos interactuado a través de Teams y de soluciones de videoconferencia y de manera remota, pues se ha impulsado. Yo no sé si alguno tendréis hijos, porque es que los que tengáis hijos esto lo vais a entender fácil. Pues, Si pues, tenéis hijos y vuestros hijos pequeños, sí. yo que tengo tres, y dos están en edades de jugar a esto. Hay un juego que se llama Roblox, ¿vale? Que eso es el metaverso. Dicho muy a la ligera, ¿vale? Pero es un juego en el que ellos interactúan con otros niños de sus edades, o no de sus edades, porque seguro que hay gente ahí de 40 años, y al final lo que están haciendo es interactuar en un mundo virtual, ¿vale? Y interactúan con un avatar y hacen cosas en ese mundo virtual.
Una de las grandes ventajas que va a poder, yo creo, entiendo, tener ese metaverso es que va a acercar a las gentes en el sentido de que al final, por ejemplo, hoy, yo sé que vosotros estáis en Burgos y, bueno, no lo sé, pero si no os lo digo, vosotros sabéis que yo estoy en Madrid, ¿vale? Bueno, eso es lo que yo creo, porque a lo mejor aquí hay algunos que estáis de tal y al final resulta que estáis en vuestro pueblo, que está en Zaragoza, no lo sé, ¿vale? Pero en el mundo del metaverso, eso sí que va a ser ¿De completamente dónde opaco, es estás? decir, ahí vamos a estar trabajando, ahí vamos a estar interactuando sin saber realmente eh, de dónde es, ¿vale? Pero sí que es verdad que mientras que en Roblox y tal yo me genero una identificación virtual no real, ¿vale? En el mundo del metaverso lo que se tratará es de tener identidades reales, ¿vale? Que estarán asociadas a un mundo digital y a un avatar, pero que sí sean identidades digitales, ¿vale? Con lo cual cobra mucha más importancia todo lo que es el tema de la identidad digital, todo el tema de la Una cosa, identificación Pablo, fíjate, yo también fehaciente desde mi de las ignorancia, cosas. yo fíjate que tengo ciertas dudas de que al final lo del metaverso salga adelante. Y te digo el porqué. Yo no sé si tú te acuerdas de bueno, no sé si era una aplicación o con lo que era el antecedente del metaverso, que os acordáis de Second Life, de Second Life, que era, pues para mí era para mí era el antecedente de lo que va a ser el Sí, metaverso. sí, lo que pasa es que yo creo que hay veces que llegan las tecnologías, llegan antes se adelantan a su tiempo, ¿vale? También creo que luego hay tecnologías que pueden ser menos útiles o más útiles, pero también depende un poco de quién las está impulsando, ¿vale? En este caso, el metaverso, ya no es que Sí, 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 Facebook sí, pues o lo que ahora viene a ser Meta lo esté impulsando, es que Microsoft lo está impulsando. Es decir, desde las grandes compañías, desde Google, pero, Microsoft, desde las grandes compañías tecnológicas, se está impulsando. Pero se impulsará desde todo, es decir, desde los Sony con su PlayStation, pues también interesa ¿sabes? Bueno, pues que este mundo del metaverso tal. Yo estoy convencido de que llegará, lo que no tengo muy claro, porque no soy adivino, si tardará más o menos años. Según Mark Zuckerberg, esto ya está aquí. Me cuesta entender que ya está aquí, pero que va a ser un futuro más cercano del que pensamos, sí. ¿Vale? Porque yo creo que también, lo comentaba con los chavales con lo del Roblox, es que a lo mejor a nosotros, que somos de otra generación, pues nos sí. puede sonar esto un poco más ya a película de ciencia ficción, pero es que a los chavales no. Sí, 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 sí. Mis Bueno, a hijos ver, ya esto están dentro al de fin y ese al cabo es metaverso que es Roblox, negocio. Al final ¿vale? es negocio y les interesa a las grandes compañías impulsarlo porque al final les va a suponer unas cantidades. Sí, claro, claro. No, pero sí que es verdad que la pandemia lo que ha hecho ha sido acercar países y acercar empresas en el sentido eh, remoto, en el sentido no físico, ¿vale? Y es así, es decir, había empresas con diferentes ubicaciones geográficas en las que con la Sí, pandemia, pues probablemente esas ubicaciones geográficas se han acercado porque les ha resultado mucho más sencillo trabajar de lo que era antes. Con lo cual, pues el siguiente paso es hacer que ese acercamiento sea en un mundo completamente virtual. Nos traerá muchas ventajas, es decir, pues por ejemplo, no sé, es que para que os hagáis una idea, en este mundo del metaverso yo me querré comprar un coche. Yo a lo mejor ya no tengo que ir al concesionario a ver ese coche, ¿vale? Yo me iré, entraré en el metaverso, me acercaré a un concesionario no voy a decir ninguna marca, y podré ver de una manera, vale, no es lo mismo que el acercamiento físico, pero bueno, pero me dará una posibilidad de acercarme a lo que quiero comprar y utilizando realidad virtual y utilizando tal, bueno, pues me hará ese sí, sí, aquí acercamiento incluso la que me realidad facilitará de una aumentada y manera todo, vamos, remota es pues, que por ciertas es acciones y increíble, sí, sí. negocios. Sí, no, esto será así. Yo no sé si al final Vale, así me terminaremos suena, todos, pero no no sé la si llega a habéis ver, visto la no la película de llega a ver. Wall-E, que es la del robocito este que tal. Bueno, pues es un robot y tal, no sé qué, no sé cuántos, que está en el mundo tal, y bueno, termina que sube a una nave espacial y ahí están los humanos que existen en ese momento y están todos gordos, no se mueven y todos se manejan en esta especie de metaverso. ¿Es verdad? Pues puede ser. ¿Vale?
Porque todo va orientado a que cada vez Pues la verdad, y encima hagamos más cosas en remoto y no tantas en presencial. Esperemos que los sí, actos sí, sí. sociales Eso el metaverso ahí y no, el ¿eh? de salir Ahí con sí los que no. amigos y tal, ese le Ahí sí sigamos que no. haciendo de manera presencial y no de manera. Ahí yo por ahí no paso. Eso, por eso digo, ¿no? Que ahí no entre, ahí no entre. Yo todavía Exactamente, exactamente. tampoco, no Bueno, creo Pablo, que pues ha sido tomarse un una copa con una placer, la cerveza verdad, de que ha sido manera muy, a virtual mí no me es ha lo gustado mismo. mucho, ha sido muy ilustrativo y espero que a la gente le haya servido también. Os digo que os mandaremos la presentación en unos días, próximamente, seguramente esta semana, para que la tengáis y la podáis ver. También se subirá el vídeo a la página web en un par de días para que lo tengáis disponibles. Y recordaros eso, que tenemos el jueves un taller de captación y uso de datos para la mejora de la competitividad empresarial el jueves, así que no os olvidéis apuntaros. Y por último, deciros que, por favor, cuando salgáis de Zoho, dar al botón de la izquierda abajo, al botón finalizar, y nos saldrá una pequeña encuesta, pues para que, bueno, pues para que nos dé un poquito una orientación de cómo poder mejorar, ¿no? En todo lo que hacemos. Y perdonad sobre todo los primeros minutos que hemos tenido ahí unos pequeños inconvenientes técnicos sin querer y bueno, pues son cosas que pasan, son gajes del oficio y ya está. Nada, así que paséis una buena mañana y que ha sido un placer teneros a todos y a ti, Pablo, espero verte. Ah, No, no, me, me- vale, pues me pongo mi muchísimas identidad gracias física a para todos. Así despedirme que otra vez y ya está. hasta la próxima.